Get up, get up, get up, get up, get up, get up. Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos esté sintonizando. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, hoy con otra entrevista en esta serie que hemos tenido con personajes importantes de la política en Tamaulipas y en México. La entrevista que muchos nos pedían en Elefante Blanco con el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo está, Alejandro? Es un gusto y un privilegio estar aquí en Elefante Blanco, Carlos Manuel. Felicidades por el espacio, en verdad. Pues muchas gracias a usted que nos da la entrevista. Es complejo hablar en Tamaulipas, con la clase política en Tamaulipas, sin que sienta uno que los va a meter en problemas, que van a decir lo que realmente piensan, que no van a tener miedo de lo que les pueda suceder. Eso ha sido en los últimos 15, 20 años tal vez. Un poco empezar esta entrevista preguntándole eso, ¿cómo se da que usted, dentro de la estructura del partido Morena, vuelve a Tamaulipas para hacer trabajo político, en esos tiempos en los que pensar en que Morena iba a tener una estructura, iba a ganar una alcaldía, era como pues, un sueño, ¿no? Así es. Bueno, regresar a Tamaulipas para mí ha sido un gusto también porque mi objetivo es rescatar a Tamaulipas. Entiendo perfectamente la degradación política del Estado que tiene que ver coincidentemente con el inicio del neoliberalismo en México, porque dejan fuera del TLC 3 capítulos que controla la delincuencia organizada. Uno es la migración, otro es el transporte, donde pasa el huachicol y todo lo demás, y las armas, ¿no? Es decir, hay un TLC negro que con el viejo régimen autoritario, semidemocrático, y con esta alianza del PRIAN, hacen de Tamaulipas desde hace 30 años, desde el salinismo, hacen de Tamaulipas un estado en donde prácticamente se fue construyendo un narcoestado. La clase política se fusionó entre la corrupción, la delincuencia organizada y evidentemente los negocios ilícitos desde el poder. Es decir, es una trenza que hay que entender cómo evolucionó Tamaulipas en lo que hoy es. Prácticamente un narcoestado en donde Cabeza de Vaca, el gobernadrón, como le llamo yo, él es, digamos, el pináculo de esta edificación de cómo la utilización de los poderes públicos al servicio de la delincuencia generan primero una fractura social, generan una disociación también en la sociedad y un alejamiento del poder público, porque el neoliberalismo lo que hace es que repliega al Estado. Y cuando repliega el poder del Estado, ese vacío lo ocupa la delincuencia organizada que se asoció con la clase política tamaulipeca. Por eso no es extraño que estén en la cárcel o estén perseguidos muchos, bueno, los gobernadores de Tamaulipas o estén señalados por sus vínculos, porque terminan siendo parte de la delincuencia organizada. Y Cabeza de Vaca es como el Pablo Escobar mexicano. Pablo Escobar, hay que recordar que era un delincuente metido a la política, que quiso ser presidente igualito que el gobernador Cabeza de Vaca. Él quiere ser presidente. Yo creo que ya ese sueño guajiro se lo ponchamos. No cantó victoria. Pero lo que sí es cierto es que Tamaulipas, él es el prototipo de la clase política más corrupta, que es consecuencia de haber entregado el Estado a los poderes fácticos. De hecho, la llegada de Cabeza de Vaca se da por una concertación. Él era secretario de la Comisión de Energía del Senado cuando se aprueban las reformas estructurales, entre ellas la reforma energética. Y qué casualidad que por la aprobación, y eso no lo digo yo, lo dijo un senador del PAN, Ernesto Rufo, que señaló que negociaron 2 gobernaturas para el PAN, Querétaro y Tamaulipas. Por eso,
el otro pillo que está también suelto, ¿no? Es hermano de Torre, Egidio Torre. Este Egidio cede al Estado. Él realmente entrega por instrucciones de Peña, Egidio Torre Cantú, entrega a los priistas para que gobierne el PAN, que son lo mismo en la élite política, en la clase política tamaulipeca. Decir, una de las cosas por las cuales de pronto la personalidad de Alejandro Rojas Durán de usted choca es esas afirmaciones tan contundentes y tal vez tan graves como decir cabeza de vaca es un Pablo Escobar. Le quiero poner una idea. El presidente López Obrador ha puesto mucho en la mesa de que los políticos de la época neoliberal han sido siempre no jefes de Estado ni jefes del Poder Ejecutivo Estatal, sino administradores. En ese planteamiento no es exagerado decir que cabeza de vaca pudiera ser o es para usted un Pablo Escobar. ¿No cree que es darle demasiada importancia a un personaje y de aparte también demasiada perversidad? Nosotros sabemos lo que pasó con Pablo Escobar. No lo estoy defendiendo, simplemente quiero poner en contexto lo que nos dice porque creo que amerita un proceso reflexivo esta charla hoy con usted. Sí, es muy grave para el sistema político mexicano y para el régimen político que un delincuente que llega a gobernar impulsado por poderes fácticos vinculados a la delincuencia organizada, donde él es parte, no solo sea gobernador, sino que aspira a ser presidente de México. Por eso está acusado por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada, que son delitos gravísimos. O sea, sus tentáculos están con todo este tema del huachicol y temas de delincuencia organizada. O sea, no está imputado por un delito menor, son delitos gravísimos en donde él tiene una carrera delincuencial desde chavo. Recuerden, él era un delincuente juvenil, está fichado en Estados Unidos, luego prácticamente está documentado en Reynosa cómo se asocia y les deja la plaza ahí al cártel, ¿no? Y cómo en su equipo, ¿no? En su equipo está el truco, el secretario de gobierno, que no lo digo yo, está documentado, cómo controlan en Jico, en Mante, en el altiplano, ¿no? En el sur de Tamaulipas tienen un control no solo político, sino de la delincuencia. Entonces, es prácticamente un gobierno hecho cártel. Si esto no es grave para México, nosotros estamos documentando, y digo nosotros porque somos un equipo también, en donde yo estoy escribiendo un libro que va a ser, yo creo que un libro de consulta obligada, porque vamos a poder documentar por primera vez en México y en el mundo cómo evoluciona un territorio dentro del Estado mexicano que está implicado en todas sus estructuras sociales, económicas, políticas, jurídicas, con la delincuencia organizada, ¿no? Y cómo es un tema de seguridad nacional, es un tema geoestratégico. Hay que entender a Tamaulipas, como tú sabes muy bien, Carlos Manuel, Tamaulipas no es un estado más de la República, es un estado fundamental, donde cruza más del 70% del comercio binacional con Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, donde circula lo bueno, pero también lo malo. De los casi 49 puentes fronterizos que existen, casi la mitad están en Tamaulipas. Ese cruce y esa, digamos, colindancia que tenemos fronteriza con Estados Unidos, con la costa este norteamericana, donde están los estados más ricos de Estados Unidos, es un tema que tiene que ver precisamente con la seguridad nacional del Estado mexicano. Hoy en Tamaulipas hay territorio en donde el Estado mexicano no puede ocupar. ¿Sí me explico? Sí. Y no de ahorita, sino de hace tiempo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Tamaulipas? Por un lado, tienes un estado que es económico, geoestratégico,
y políticamente muy importante para el Estado mexicano, olvídate de los partidos, en donde hay una fractura social, donde es el primer lugar en desaparecidos, es el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales y es el primer lugar donde los periodistas se ven acosados. O sea, ahí hay fosas clandestinas. Esto de la Bartolina, eso no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Campos de exterminio. O sea, la degradación que hay en Tamaulipas es verdaderamente gravísima. ¿Cómo es posible entonces que no lo veamos desde la óptica de estadista? Porque para ser gobernador de Tamaulipas en este momento, uno tiene que tener una visión de estadista, en donde reinsertemos a Tamaulipas, primero lo rescatemos, restablezcamos el Estado de Derecho, volvamos a colocar a las instituciones políticas y a los poderes públicos al servicio de la sociedad, hagamos una depuración de la vida pública, introduzcamos una nueva ética política y formemos una nueva clase política tamaulipeca. Eso es de lo que estamos hablando. Porque la clase tamaulipeca, la clase política tradicional, salvo honrosas excepciones que siempre las hay, está prácticamente toda contaminada de esos intereses, porque no hay grupo político tamaulipeco, salvo honrosas excepciones, que no estén vinculados en esa frontera gris entre lo legal y lo ilegal. Entonces, es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema. Digo, ya que entramos al toro por los cuernos. A la vaca por los cuernos. Digamos al toro por los cuernos. Yo le quiero preguntar una cosa. A ver, por ejemplo, usted dice, hay que reconfigurar, rescatar Tamaulipas, pero también es cierto que parte de la gente que ahora en Morena está, en Morena Tamaulipas, es gente del PRI. Era gente estuvo en el PRI. Y ahora vemos... Y otros en el PAN también. Y otros en el PAN, como Maki. Entonces, ¿no cree usted que es una contradicción decir, vamos a rescatar Tamaulipas, pero tal vez la secretaria de Salud va a ser Maki? O tal vez el tesorero va a ser, no sé, Erasmo. O ¿no cree que es una contradicción, digamos, a nivel, inclusive del mismo discurso del presidente, decir eso? Mira, en primer lugar, te voy a terminar Porque le pregunté yo nada más en qué momento regresó, en qué año, pero sí. Usted ya me dijo todo lo demás. Yo le pregunto esto, ¿no? Yo regresé, mira, he regresado varias veces a Tamaulipas. Realmente nunca me he ido. Mi familia migró porque mi abuelo fue uno de los últimos contadores de la compañía El Águila, que fue expropiada por el presidente Cárdenas. Y luego, cuando se empezó a hacer la refinería en Salamanca, mi familia se cambió a Guanajuato, a Irapuato, cerca de Salamanca, para hacer la refinería. Entonces, mi mamá, pues prácticamente nace en Tampico, pero se la lleva muy chamaca a Irapuato y ya luego se casa con mi papá, de origen michoacano. Pero mis orígenes están en Tampico. Yo intermitentemente siempre he estado cerca de Tamaulipas por la familia, amigos que tengo. Pero como yo me formé como un político desde joven en la política nacional, yo fui dirigente juvenil de la Corriente Democrática y acompañé a Porfirio Muñoz Ledo, que es mi maestro y mi amigo, al ingeniero Cárdenas por todo el país, pues yo siempre iba por Tamaulipas, desde el 87, 88, O sea, todavía no se escuchaba sí, lo que ahora es, ¿no? Por eso cuando muchos dicen, no, es que yo conozco, A ver, el movimiento Morena es heredero de todas esas luchas políticos-sociales de los ferrocarrileros del 58, de los que defendieron la expropiación del 38, los jóvenes masacrados del 68 en Tlatelolco, y precisamente los que luchamos contra el Partido de Estado en 88. Después hizo el PRD y luego se hizo Morena, pero eso es muy posterior, digamos que es la bisnieta de todos esos movimientos democráticos, progresistas, de izquierda, de México, ¿no? Entonces, yo siempre he regresado a Tamaulipas con esos cuadros.
que algunos inclusive ya de paz descanse, muchos de ellos, porque yo empecé muy chamaco, ¿no? Pero siempre Tamaulipas, por su colindancia, porque además sus colindancias es muy interesante. Tienes la Huasteca Veracruzana, tienes a San Luis Potosí, tienes a Coahuila, tienes a Nuevo León, tienes la frontera, tiene características peculiares regionalmente, ¿no? Entonces, es como un erizo. No puedes tú, no cabe Tamaulipas en una lógica teórica única, ¿no? Sino que se percibe de varias maneras. Sí. ¿A qué voy con eso? Es el tema de la clase política que tú me estás diciendo. Morena se hizo como un movimiento, y así lo formamos quienes somos fundadores, con un movimiento amplio que tenía un objetivo, y tiene un objetivo, que es construir un nuevo régimen político mexicano. ¿Qué significa eso? Es una profunda reforma del Estado, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y todo lo que significa una reforma de Estado. Ese es un cambio de régimen, ¿no? Tenemos que volver a una nueva constitucionalidad. Se han avanzado en algunas reformas, pero todavía no desmantelamos el viejo régimen. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, sí, de todos los que quieran sumarse a este esfuerzo, que son bienvenidos, y han sido bienvenidos. Yo siempre digo que Morena es un gran movimiento donde todos cabemos sabiéndonos acomodar, pero el objetivo no es reciclar políticos, sino el objetivo de Morena es fundar una nueva clase política con un nuevo régimen político mexicano. Y voy con los jóvenes, fundamentalmente, porque deben tener una ética política distinta, tienen que tener una vocación de servicio y una vocación de poder diferente. En Tamaulipas, como te digo, hay cuadros muy buenos. Digo, yo respeto a todos, pero también estoy consciente que el prototipo de quien ha gobernado los últimos sexenios en Tamaulipas terminan siendo parte de la delincuencia organizada. Cuando comento esto de Pablo Escobar, no es un tema menor. No quiero decir que tenga la misma calidad del personaje en el sentido de la fuerza que tuvo en su momento en Colombia Pablo Escobar. Me refiero a la mentalidad. Un delincuente con poder que quiere más poder. ¿Sí me explico? En su momento también Tomás Yarrington se acuerda que quiso ser también presidente. Exacto. Pero y ahora está en la cárcel. Pero ve quién estaba atrás, ¿no? Y él presumía que dormía en los ranchos de Bush, ¿te acuerdas? Sí, claro. Este también presume que se reúne en Estados Unidos. Los norteamericanos saben hacer política y cuidan sus intereses. Ellos no persiguen a ningún gobernador en funciones. Ellos tienen sus carpetas de la DEA, del FBI, y seguramente saben más que nosotros del gobernadrón cabeza de vaca. Y estoy seguro que también en su momento, o él va para allá, porque no hay que olvidar que él nació en Estados Unidos, ¿no? Ahí me dicen, no, es que tú no naciste en Tamaulipas. No, pues soy más tamaulipeco que cabeza de vaca. Y soy mexicano, porque él se siente tejano, ni siquiera se siente mexicano. Y con su sueño guajiro de ser presidente, imagínate si, como les diría al auditorio, pónganse a pensar si yo no lo hubiera denunciado a cabeza de vaca. Tú ponte a pensar, y el auditorio, que yo no hubiera destapado la cloaca a nivel nacional e internacional, porque es un tema internacional, ¿eh? No es porque vivimos aquí no nos damos cuenta, pero en el mundo están muy, muy pendientes de qué va a ocurrir, porque la señal que mandemos es la señal para el mundo, ¿eh? De cómo se va a ejercer, si hay Estado de Derecho en México o no, o si se persigue o no a los que están amafiados con la delincuencia organizada en este país. Digo, por lo visto, ya ha pasado 6 meses desde enero y no ha pasado nada. Yo por eso estoy exigiéndole, fíjate. El gobernador estuvo aquí atrás. Sí, pero seguramente vino escondidito y a recibir un mensaje. Se quiso colar en un evento aeroespacial hace pocos días pensando que se iba a sacar la foto con el presidente para él presumir, porque él anda diciendo que ya se arregló, que no le va a pasar nada. Yo estoy presionando a la Fiscalía, primero para que libere las órdenes de aprehensión contra sus hermanos,
¿no? Contra su círculo cercano, sus primos, su cofradía, ¿no? Los que forman parte del cártel delincuencial, que los tiene perfectamente detectados la Fiscalía y también la UIF, que son no menos de 15, que yo estoy diciendo por qué se está tardando la Fiscalía en exigirle al juez que libere las órdenes de aprehensión, porque José Manuel García Cabeza de Vaca no tiene fuero. Él ya podría estar ahorita en la cárcel, en el penal de Almoloya, donde va a ir Cabeza de Vaca, porque son delitos gravísimos que no alcanzan fianza. Y no hay manera de zafarse, porque yo que conozco el expediente, parte del expediente, porque son miles de fojas, en las cuales está perfectamente documentado cómo desde que era, antes de ser presidente municipal de Reynosa, cómo ya venía delinquiendo, inclusive dejó de pagarle hasta la renta a quien le robó la chamoyada, hasta la marca. Pero eso, digamos, no. Lo que pesa es, digamos, lo que hizo ahora. Pero es la mente delincuencial. O sea, lo que quiero decirte es, la psicología política funciona en estos casos. Él no piensa como un político, él piensa como un delincuente. Ese es el punto. Porque es un delincuente hecho político, metido a la política. Y piensa delincuencialmente, ¿no? Por eso se le ha pasado. Primero, se sentía impune porque tenía el manto de protección del PRI y del PAN. Luego, cuando nosotros destapamos, te decía, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera yo denunciado y la Fiscalía no hubiera avanzado en las investigaciones, ni tampoco la UIF? Pues ahorita sería precandidato presidencial. Es más, yo te puedo garantizar que estaría peleando la presidencia del PAN para ser candidato presidencial. Que era uno de sus intereses. Bueno, ya tenía la campaña lista. Todos sabemos en Tamaulipas que ya tenía todo listo para lanzar su campaña. Y ya estaría ahorita en pre-campaña en Tamaulipas Ismaelito. Ya lo traería el libidinoso de Ismael, ya andaría por todo Tamaulipas pretendiendo ser candidato del PAN. Eso es lo que hubiera ocurrido. Morena no tendría ni posibilidades de ganar, ¿eh? Se les olvida que todo lo que hemos hecho, primero alertó a la sociedad, porque también una cosa, Carlos Manuel, nosotros le quitamos el miedo a la gente. Al decir las cosas por su nombre, porque allá hay mucha represión, tú lo sabes perfectamente, con los medios, donde empezamos nosotros a señalar desde hace más de 2 años, la gente poco a poco empezó, primero con escepticismo, luego con incredulidad, pero cuando se fue ya acercando el tema y cuando vino el tema del desafuero, vino la orden de aprehensión, porque hay que recordar que está desaforado y tiene una orden de aprehensión, Vamos a decir que la Suprema Corte está esperando después de muchos casos que han sucedido así, inclusive el presidente López Obrador tuvo en su momento un caso similar que pidió a madrazo que le desaforaran, ustedes se deben acordar bien, que igual fue un tema similar a esto, que es impresionante cómo a nivel legal hay tantos vacíos, ¿no? Déjenme un poquito hacer una pausa en el tema, porque yo sé que usted sale con a tambor batiente, pero yo quisiera preguntarle específicamente, ¿cuál es su reflexión? Ahora sí, un recuento, digamos, ¿no? Desde que usted salió públicamente a acusar al gobernador, pero ¿cuál es la reflexión de lo que pasó el 6 de junio del 2021? Es decir, una vez más la pregunta, Morena parecía un sueño, la izquierda no iba a funcionar, se veía que en Nuevo León, que la luz se cayó de manera estrepitosa por un tema que no era menor, y en Tamaulipas, pues Morena gana el Congreso, gana las diputaciones, gana alcaldías, hace alianzas también con gente de panista, la familia Cantú Rosas Villarreal, con Maki. Yo lo llegaba a pensar que Morena estaba haciendo aliados con los enemigos de Cabeza de Vaca. ¿Cuál es su reflexión de lo que pasó el 6 de junio a nivel no político, sino a nivel ciudadano? Que la gente se quitó el miedo, salió a votar sin miedo, porque se les cayó, digamos, el velo que había construido Cabeza de Vaca como un capelo de un buen gobernante.
les pongo un dato. Cuando yo empecé a señalar al gobernador, Cabeza de Vaca estaba entre los primeros 5 lugares de mejores gobernadores evaluados en México. Ahorita está en el sótano. Prácticamente ya está en último lugar y va a seguir estando allí. Porque la gente, cuando vio que las denuncias eran ciertas, está documentado, y además decíamos la verdad, la gente ahora sí que lo desaforó. Si quería un desafuero, ese fue el desafuero, ¿eh? El 21 de esta elección del 21, el pueblo tamaulipeco lo desaforamos, que es lo que más duele, cuando está reprobado. 2, tenemos mayoría. La voluntad del pueblo tamaulipeco dijo, queremos una mayoría de Morena con una consigna. Quítenle el fuero otra vez, ratifíquele que no tiene fuero, porque en ese momento lo que tú decías, la Suprema Corte de Justicia tiene 2 sopas. En el momento que el Congreso local entrante de Tamaulipas señale que no tiene fuero, que le quita el fuero, que homologa el juicio de procedencia, la inapelabilidad, que es inapelable, la decisión del jurado de procedencia de la Cámara, en ese momento la Suprema Corte de Justicia se queda sin materia. Ya no hay nada que resolver, porque el Congreso tiene como obligación notificarle al gobernador que en ese momento ya no tiene el cargo, como marca la Constitución en el 111 constitucional, y además tiene 48 horas para designar al gobernador sustituto. Ojo, ¿eh? Pero eso va a tardar un poquito porque, digamos, el Congreso va a llegar el viernes atado de manos. ¿Por qué? Porque lo blindaron al gobernador, no pueden retomar el punto de acuerdo. Un poco para explicarle a la gente, porque mucha gente, es cierto, y lo decía el senador Monreal hace días en una charla con diputados, hay un clima de efervescencia de que piensan que a partir del viernes, el lunes ya no va a estar el gobernador. Y hay que decirle a la gente que eso va a estar difícil. No sé si va a ser más fácil que la Suprema Corte desahogue todos los casos que tenga y llegue a las controversias que tiene por el caso del gobernador Cabeza de Vaca, o si el Congreso se desate las manos y logre reformar ese punto de acuerdo y quitarle el desafuero. O sea, sí, entiendo que la gente salió a votar por Morena, que Morena hoy, en la antesala de la elección del 2022, está como primera fuerza, que obviamente va a tener que hacer más aliados de los que ya ha hecho. Y preguntarle, a ver, ¿qué pesó más en la elección del 6 de junio? ¿El desafuero? ¿El buen trabajo del presidente? Si es que hay gente en Tamaulipas que cree que hay un buen trabajo del presidente, o el mismo empuje de Morena y las alianzas. ¿Qué cree que de esos 3 factores pesó más? Yo creo que fue una combinación de todos esos factores, que sumados a la atmósfera política dieron ese resultado. La gente está harta, eso lo sabemos todos. Quiere verdaderamente un cambio en Tamaulipas. Y por eso tú estás hablando de algo muy, muy importante que hay que dejarle claro a la gente. Sí, efectivamente, no es de un día para otro el proceso, pero el Congreso local de Tamaulipas le puede señalar a la Suprema Corte de Justicia, con toda su soberanía, porque es la soberanía popular lo que representa la nueva mayoría en Tamaulipas, decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no pueden dejar en la indefensión jurídica a los gobernados. Hay un interés superior que la Suprema Corte de Justicia no puede evadir, que dejar en el limbo político, jurídico, constitucional a Tamaulipas, porque tienes a un gobernador desaforado y con orden de aprehensión. Eso genera ingobernabilidad. La Suprema Corte está, entre otras cosas, para dar certeza jurídica. Y basta con que el Congreso local de Tamaulipas, con la nueva mayoría, expida un exhorto y un documento a la Suprema Corte de Justicia señalándole que debido a la urgencia, a la necesidad y obviamente para darle certidumbre a los gobernados,
resuelva la controversia lo más pronto posible. O en su caso declare que no hay materia, porque sí le puede quitar el fuero. O sea, la nueva mayoría, el candado que hizo este Congreso, se puede ahora sí que desfacer el entuerto con la nueva mayoría que se tiene. Incluso se puede lograr una mayoría calificada. Con el PRI. Con el PRI, con y los que con sean. Movimiento Ciudadano. Vamos a probar a ver si de qué lado están. Porque o están del lado del pueblo de Tamaulipas o están defendiendo al gobernador. Porque eso va a ser muy interesante. Cabeza de Vaca está reprobado por la gente. Si tú le preguntas a la gente en Tamaulipas si quieren ver desaforado y en la cárcel a Cabeza de Vaca, el 80% lo quiere ver donde debe estar, que es en el penal de Almoloya. ¿Verdad? Entonces esa es la voluntad que ya expresó en las elecciones este pasado junio 21. Por lo tanto, los diputados de Tamaulipas están obligados. No es un asunto de que lo vamos a ver, lo vamos a discutir, lo vamos a procesar. No, no, no. Es casi en el orden del día, es los primeros puntos, es como desfacer todos los candados, el blindaje que se puso a sí mismo, que además es inconstitucional porque una reforma constitucional en Tamaulipas ahora resulta que tiene que pasar por los municipios. Los municipios no tienen facultades legislativas, no saben derecho constitucional. Eso también está en otros estados, ¿no? Veracruz, San Luis, pero Chihuahua, es inconstitucional. Pero opera. Pero es inconstitucional porque no hay quien meta una controversia. Tú no puedes hacer legislar a un ayuntamiento, ¿no? Porque no puede tampoco el Congreso hacer obra. ¿Sí me explicó? Ni modo que el Congreso de Tamaulipas haga alumbrado público. Sí. No, están las facultades en la Constitución. Sí, claro. Los municipios no están facultados para legislar. Están facultados para expedir ordenanzas, bandos y reglamentos, no leyes, mucho menos una reforma constitucional. Entonces, eso es muy sencillo quitarlo. Lo que pasa es que en los otros estados, como hay control político, pues nadie se queja. Bueno, pero Morena está en Veracruz. Sí. O sea, Morena está en Veracruz también. Pero ahí les ha faltado toque a la oposición, porque es una controversia que, yo te digo, yo conozco el derecho constitucional. Es imposible, porque sería casi homologar la Constitución para que una reforma constitucional del Congreso de la Unión tuviera que pasar por la mayoría de los 2,000 municipios del país. Imagínate tú, sí. Vamos a ser una locura. O sea, no es posible. Tú no puedes hacer facultades concurrentes de dos poderes. El Poder Judicial, y por eso está la Corte, por eso la inatacabilidad de la decisión del Congreso de la Unión, que es el Poder Legislativo, donde sus decisiones inatacable e inapelable. Ningún otro poder, ni el Ejecutivo ni el Judicial, pueden hacer nada. De hecho, la Corte hizo mal el ministro al emitir una opinión, al desechar una controversia, porque de lo que está prendido Cabeza de Vaca es de alfileres, de una frase, de un desechamiento, de una controversia que no se aceptó, en donde dice, bueno, a mi juicio, que es el criterio de un ministro, no es el pleno de la Corte. Un ministro dice, bueno, para mí, pues todavía tiene fuero, porque el Congreso local en su soberanía se lo volvió a poner. El fuero no es un chaleco. El fuero tiene un origen en México y está en las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz. El fuero solamente se quita a través de la voluntad popular expresada en el Congreso de la Unión. Por eso el artículo 39 es el fundamento de la soberanía popular. Por eso es el Congreso que, erigido en jurado de procedencia, que es la máxima instancia de un juicio político, determina que ha lugar que tú tienes presuntos delitos y tienes que presentarte ante un juez. Por eso te quito la inmunidad. No te da impunidad. El fuero no es para ser impune. Y lo que tienen que hacer los diputados de Morena, sobre todo, inmediatamente llegando, no solamente es ratificar que no tiene fuero, quitar para siempre el fuero en Tamaulipas. Esto ya ocurrió en San Luis Potosí. O sea, el Congreso local de Tamaulipas, pues, para no meterte en discusiones, tú dices, los gobernadores ya no tienen fuero. Punto. Aquí no tienen fuero. Se acabó. Ningún gobernador tiene fuero, empezando por este.
le ratificamos que no tiene fuero y los que sigan o los que sigamos no tendrán fuero. ¿Sí me explico? Entonces, por eso te digo que nosotros vamos a más profundidad. No estamos viendo la coyuntura, sino la trascendencia de lo que es hacer política en Tamaulipas. No es un asunto de candidaturas, es un asunto de cómo vamos a remodelar a Tamaulipas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo gubernamental, en la gobernanza y obviamente en la reconstrucción del tejido social y cómo recuperamos territorio. Por eso yo estoy planteando una nueva constitución en Tamaulipas. Se tiene que decir, bueno, no fue el último, sino el candidato de 2010 acabó muerto. Lo mataron en una emboscada muy precisa, no hay pruebas, no hay detenidos, el caso está abierto. ¿Cómo negociar porque mucha gente dice, a Tamaulipas no se puede llegar a imponer por imponer? El mismo presidente en la mañanera, que creo que fue, a mi opinión, fue un comentario un poco fuera de lugar, habló de cuando va a Hidalgo, de cuando una vez fue a Hidalgo, a la zona de que tiene el control la columna armada, Pedro J. Méndez, y él dijo, yo voy, a mí me respetan, pero la población está ahí y está sufriendo. Un poco para pasar el escollo de cabeza de vaca, tal vez al final regresemos porque el tiempo se nos está apretando, digamos, un poco hablar de eso, de su postura como candidato en un lugar como Tamaulipas, en donde por un lado te presionan los agentes aduanales, por otro lado te presiona el crimen organizado, por otro lado te presiona la clase política, los hoteleros. Es decir, son tantas apuestas económicas sobre un estado como Tamaulipas, ahora ni decir la energía eólica, ¿no? Que también es un tema que está ahí en la mesa. El petróleo, el gas. El petróleo, el gas. Y aparte, bueno, sobre todo ellos, está el tema de la violencia. ¿Cuál es su visión de cómo llegar siendo alguien que va a promover la concordia, la civilidad, los abrazos no balazos, o al revés? Mira, es un tema bien importante. Yo tengo otra óptica, otro enfoque. Comparto con el presidente de la República que no ensangrentemos más a México. Eso me parece correcto. Pero creo que Tamaulipas es un caso atípico, con otras regiones del país, pero sobre todo por esta, como te digo, si tú te metes imaginariamente en la atmósfera y ves la Tierra y luego proyectas y ves México, ves América, y luego México y luego te ves a Tamaulipas, te vas a dar cuenta que se encuentra en un punto, si despliegas el mapa geoestratégico de la economía mundial. Y eso tiene que ver con la seguridad. Por eso cambiar el paradigma para mí sería muy importante. Te voy a decir qué haría yo si fuera gobernador en esta aspiración, y lo he dicho, Sí. pero lo voy a decir por primera vez con estas palabras. Yo creo que México, como país, el Estado mexicano, este tema del crimen organizado, ya llegó a un punto en donde tenemos que abordarlo de otra manera. Yo estaría pensando en solicitarle al gobierno mexicano que promueva ante la ONU una iniciativa hemisférica para, primero, hacer una comisión de acompañamiento y de expertos que puedan ayudarnos a llevar el proceso de pacificación y de recuperación de territorio, puntualmente en Tamaulipas y en otras regiones de México. Yo empezaría por Tamaulipas, por lo que significa esa frontera y esa riqueza que tú mencionas. Puertos de altura, gas, petróleo, todo esto, ¿no? Y además el comercio. Bueno, yo sí estoy pensando, si soy gobernador, pedirle a la ONU, a través del gobierno mexicano, que hagamos dos comisiones. Una comisión de expertos, porque el tema de la delincuencia organizada pues está derivado de las drogas, de las armas, la migración, etcétera,
de muchos delitos que no solamente erosionan a México, sino al mundo. Es un tema hemisférico, continental, y tenemos que enfocarlo así. Invitar a esos expertos con la neutralidad de la ONU, sin violar nuestra soberanía, para que se hagan las comisiones respectivas y podamos acompañar un proceso de pacificación y de recuperación de territorio y traernos al Banco Interamericano de Desarrollo igualmente, porque hay que invertir en la gente. O sea, lo que tenemos que hacer es, además de cambiar el paradigma, tenemos que cambiar radicalmente la manera de abordar el tema, porque si seguimos en esta lógica, nunca vamos a acabar. Se va a seguir deteriorando la vida institucional y cada día más avanza el crimen organizado. Ya la gente está harta, o estamos hartos. Lo que necesitamos es estabilidad, paz y seguridad. ¿Para qué? Para que haya inversiones. Para que haya inversiones, haya desarrollo económico, haya generación de empleo, y haya prosperidad, y haya una justa distribución de la riqueza. ¿Cómo vamos a sacar adelante a Tamaulipas si tiene niveles de pobreza, ha aumentado la pobreza mayormente, las inversiones no llegan, habiendo tanta riqueza, no hay grandes proyectos de infraestructura, no ha habido infraestructura ni obra pública en las últimas décadas y de manera importante, no se han terminado bien los puertos de Matamoros ni de Altamira. Necesitamos al altiplano echarlo para adelante, la zona sur la tenemos que explotar aún más y tenemos que reacomodar la zona fronteriza con una comunidad económica binacional con Estados Unidos, que es nuestro aliado estratégico. Entonces yo sí creo que la solución de Tamaulipas no solamente es responsabilidad del Estado mexicano, sino es una corresponsabilidad hemisférica que tiene que ver también América Latina. Ahí está el problema de migración, que es gravísimo, no solamente conteniéndonos con la Guardia Nacional en las fronteras, tanto sur como acá, sino también cómo vamos a modelar lo que yo te decía al principio, los 3 capítulos del TLC. Hay que negociar con Estados Unidos, con los estados fronterizos, qué calibres pueden ingresar a México, qué calibres no, de plano. ¿De dónde creen que se han armado las bandas delincuenciales en México? Pues obviamente de las fronteras mexicanas, ¿verdad? Y pues, eso es un problema que, bueno, lo vemos con la demanda que metió el gobierno mexicano, que les demanda a las empresas que fabrican estos rifles, estas pistolas, pero es un tema que no tiene, digamos, fin, creo que en ese sexenio ni en otro, es un tema mundial tal vez, ¿no? Es un tema global, por eso te estoy diciendo, tenemos que hacer una cumbre mundial de lucha contra la delincuencia organizada, en donde México, de por sí tenemos un estigma mundial, ¿no? Ven todas las películas, cómo el estereotipo de México ha caído. Nosotros tenemos que recuperar el lugar, a México, con un lugar en el mundo en donde también involucremos a todos los actores en esta tarea. Y eso es un asunto de alta diplomacia, de alta política y de política de Estado. Por eso te digo, yo sí cambiaría el paradigma y haría otra fórmula para poder pacificar, darle tranquilidad, darle seguridad, generar inversiones y desarrollo y prosperidad a Tamaulipas. Entonces, eso significa que tienes que hacer un nuevo acuerdo, ¿no? Un nuevo acuerdo fundacional, tenemos que refundar las instituciones públicas. Y eso pasa en la nueva Constitución, hasta por una ley de amnistía. Tú tienes muchos resortes institucionales. Uh-huh. Los estados tienen la capacidad de lograr avanzar cuando quieren resolver un problema de fondo, porque aquí hay que resolver el problema de fondo de Tamaulipas. A las víctimas de la delincuencia, más de 11,000 desaparecidos, sí. No hay una cifra, digamos, ni siquiera creíble, más allá de 20,000 homicidios con arma de fuego. Es terrible. ¿Ahí qué piensa usted de la atención, viendo que el gobierno federal cambió reglas y las dejó realmente
debajo digamos, sin techo, digamos, ¿no? La intemperie completamente. Sí, es otro tema que yo trataría de manera distinta. Primero, una comisión de la verdad. Tenemos que saber qué pasó. Y una comisión de indemnización. El Estado está obligado a indemnizar a las familias de las víctimas, ¿no? Yo me he reunido, por ejemplo, con el procurador de Guatemala para ver la masacre de Camargo. Es decir, sí, entiendo perfectamente lo que está sufriendo Tamaulipas. Es un tema estructural. No es un tema de paso, me explico. No es una casualidad, ni es un hecho aislado. Es la violencia sistematizada e institucionalizada por los aparatos del Estado, en el estado de Tamaulipas. Entonces, lo que tenemos que hacer es extirpar esos mecanismos y darle garantías a los ciudadanos y a la población civil. Y tenemos que hacer simultáneamente muchas operaciones y muchas decisiones. Todas legales. Claro, muchas decisiones de alto nivel, porque si seguimos en esta lógica, yo trataría de convencer al presidente López Obrador de que Tamaulipas lo veamos precisamente como lo que es. Es un estado que está, digamos, inserto en un área geográfica vital para la seguridad, insisto, nacional, geopolítica y económica y comercialmente, que no podemos pasar por alto decisiones de alto nivel, que involucren a muchos actores nacionales e internacionales para poder acabar con el problema. ¿Cómo han acabado en otras partes del mundo, en Kosovo, en otras regiones, en Medio Oriente? Los temas de este tipo de situaciones tan álgidas pueden ser resueltas siempre y cuando haya voluntad política y haya, digamos, una visión en donde uno no se quede pensando que el problema solamente es de Tamaulipas, ¿no? O que nada más es de San Fernando, ¿no? O sea, no. O en Tula, o Jiménez, no. El tema es que tenemos que ver el mapa, dónde está Tamaulipas y de qué depende, qué cruza, a quién afecta y qué potencial tiene, porque el potencial de Tamaulipas es enorme. Tamaulipas podría ser, tan solo en la zona sur, con Matamoros, un Hong Kong mexicano. Podríamos abastecer toda la costa este norteamericana, que son los estados más ricos, a través de un canal intercostero. Hay que terminar el puerto de Matamoros, hay que hacer zonas francas, hay que hacer un nuevo estatus constitucional. Por eso quiero una nueva constitución, el estatus regional, que no existe en Tamaulipas, ni el estatus metropolitano, ni existe en México. Tenemos que evolucionar. Cuando yo hablo de un nuevo régimen político, hablo de un nuevo régimen político mexicano. México ya se maneja por regiones, no solamente de manera enunciativa, sino están allí las regiones, conviven las regiones, y son motores, pero también nos están hundiendo si no se reconocen esas realidades. Entonces, ¿cómo te diría? Tenemos que, ahora sí, que abordar a Tamaulipas desde muy diversos enfoques. Desde el enfoque antropológico, tan solo la migración, te voy a dar un dato. En Reynosa, tenemos ya una migración muy distinta a la que teníamos hace 20 años. Y se está insertando en la sociedad de la fronteriza. Eso va a traer consecuencias en las futuras generaciones. Nosotros tenemos que tener la capacidad institucional de visualizar dónde vamos o cuáles son las instituciones que se van a hacer cargo de lo que ya está allí, pero que todo el mundo quiere ocultar, ¿no? O sea, no, tenemos que poner al descubierto todo lo que está, que es un tiradero. Ve cómo está Tamaulipas. O sea, inclusive cuestión económica. Me queda claro lo que usted ve, me queda claro lo que ha recolectado en charlas, en ir a hacer trabajo político, sentarse
con gente que en su momento coqueteó con Morena, como la maestra Peraza, y que ahora está otra vez con el PAN. Me queda claro que usted ha dicho lo que tal vez muchos políticos, por eso iniciaba esta entrevista diciendo eso, ¿no? Muchas veces uno se entra a la entrevista, la verdad, pensando en que no le vaya a pasar nada de lo que uno pregunta, aunque no es esa la función de uno. Para ir a un tema político y cerrar, preguntarle, ¿qué opina de Rodolfo González Valderrama? Bueno, en primer lugar es mi amigo. Es un amigo entrañable. Hemos hecho política juntos en algunos momentos, coincidido en muchas luchas. Yo reconozco que el presidente López Obrador le tiene mucha confianza desde que eran estudiantes. Ellos sí estudiaron juntos. ¿Para usted es el delfín del presidente? No, ¿O es el que más apoya? yo creo que Rodolfo González Valderrama es el hombre de confianza del presidente de Tamaulipas. ¿Qué Y opina? por eso lo está enviando. Ajá. ¿Qué opina del senador Américo Villarreal? Para hablar, digamos, de los aspirantes, de los que están con usted compitiendo en esta carrera, digamos, que se acabará en diciembre. Bueno, es un senador moderado, decente. Tengo muy buena opinión de él en lo personal. Y tiene un nombre que heredó, ¿no? que le es útil en esta contienda, ¿no? El nombre que heredó, y bueno, pues eso es lo que lo mantiene allí. Respeto su aspiración, pero ya veremos. Todo esto todavía no se acaba, esto apenas está empezando. La alcaldesa Maki Ortiz. También respeto mucho su trabajo. Sé que también ha tenido encuentros con el gobernador en su momento. Va a depender del género también, si Morena decide que sea mujer. En el caso de Tamaulipas, no lo sé. Yo no veo que haya esa condición en este momento por Tamaulipas, por la circunstancia. Digo, pero ella ha gobernado la ciudad más grande, Sí, en donde ha habido masacres, donde llegan los migrantes. sí, pero te digo que hay que tener la visión de Estado. ¿Y cree que ella no la tiene? Creo que tiene una visión ¿Localista? muy local, inteligente, es una mujer hábil, tiene sensibilidad, ha hecho las cosas, pero no le resto ningún mérito, es una gran mujer. Es más, yo diría que Maki ha sido una luchadora, inclusive en su salud, ¿no? Personal. O sea, es una mujer admirable. Pero creo que las condiciones de Tamaulipas en este momento y en Morena no están dadas. Pero vamos a ver qué decide. Finalmente es una decisión de la Comisión Nacional de Elecciones quien define el género. O sea, yo no la excluyo, ni mucho menos. Pero creo que el presidente López Obrador sí tiene claridad de lo que estamos hablando. ¿Qué se necesita? Porque necesitamos, mira, y al auditorio, lo que va a llegar el futuro gobernador de Tamaulipas o gobernadora es a desmantelar un cártel delincuencial. O sea, no va a ser un día de campo, va a ser un campo minado. Cabeza de Vaca nos está dejando minas por todas partes. Donde pisemos van a explotar. Entonces debes tener, por eso insisto, la capacidad del conocimiento y la confianza del presidente para que te apoye. Para que te apoye en este desmantelamiento, no solamente del cabecismo, sino del ejidismo y de la clase política corrupta que degradó al Estado de Tamaulipas y que carcomió de corrupción al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. No más la universidad y todos los órganos, hasta las comapas, que son las cuevas de Alibaba. Es decir, tenemos que llegar a desmantelar y luego construir, pero al mismo tiempo ubicar a Tamaulipas en el escenario global. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el reto no es menor. José Ramón Gómez Leal tiene ¿usted cree que también cumple con ese perfil de posicionar Tamaulipas a nivel global, tener la confianza del presidente? No sé, creo que tiene capacidades, muy organizado, hizo una buena labor. Me parece que hizo su trabajo y no sé qué futuro le depare, pero como está joven, tiene mucho futuro.
JR. O sea, me parece que él estará sumándose a lo que Morena decida y creo que él abonará a que ganemos en el 2022. Enfilar la salida a la entrevista, pero quisiera preguntarle también por, digamos, este proceso de encuesta que ha sido tan Yo lo he criticado cuestionado, muchísimo. que ya se dijo que va a haber una encuesta y 2 encuestas espejo, Sí. que ya hizo sus problemas en otros estados como Guerrero, por ejemplo. Usted, nos decía Rodolfo González Valderrama, la probabilidad existe, pero que ocurra no va a pasar. Ya hubo llamados a la unidad. ¿Cree que se puede hablar de que hay una alta probabilidad de que se quiebre Morena en Tamaulipas cuando salga la candidata o el candidato? Si pensamos todos con altura de miras y si le ponemos más o menos a Tamaulipas en el escenario global y nacional, no solamente local, nuestras aspiraciones personales se quedan cortas para el reto que tiene Tamaulipas. Sería muy egoísta, al menos de mi parte, regatearle a alguien el apoyo. Alguien que decida ahí. Para mí sí sería muy importante que nos fuéramos a un consenso, a un amplio consenso de los que estamos aspirando, para salir muy fortalecidos. No se trata, insisto, de un proyecto de Alejandro Rojas, o de Américo, o de Rodolfo, o de JR, o de Maki, no. Te estoy diciendo de lo que se trata, ya les expliqué. Sí. Hasta de más me pasé, ¿no? De lo que yo creo que el reto que tenemos. Entonces, todos tenemos que poner por delante el interés superior del proyecto de nación, que es el cambio de régimen político, que ingrese la cuarta transformación a Tamaulipas con mucha fuerza, que significa el noreste de México. No solo es Tamaulipas, es toda la colindancia que tiene, porque esto va a jalar a Nuevo León, a Coahuila, a Veracruz y a San Luis Potosí, entre otros estados. Entonces, necesitamos entender que el primer método que tiene Morena en el estatuto es el consenso. Esa es la primera obligación que tenemos en Morena, tratar de construir un consenso. Yo hago un exhorto a todos los que aspiramos a que nos sentemos en su momento. Yo sé que todos tenemos aspiraciones, todos hacemos la lucha, eso es legítimo, es válido, y que nos sentemos a evaluar a la luz de la circunstancia histórica, porque vivimos un momento histórico irrepetible en Tamaulipas. Hay que darnos cuenta que estas decisiones van a cambiar la historia de Tamaulipas, como les he venido diciendo, y pueden cambiar la historia del país. De hecho, las está cambiando. Si no nos damos cuenta de dónde estamos parados, pues entonces no sabemos a dónde vamos. Entonces hay que tener claridad de lo que significa Tamaulipas, lo que hemos hecho y el parteaguas histórico que abrimos en Tamaulipas para cambiarlo. No lo podemos tirar al bote de la basura porque en el 2022 ya está el truco haciendo campaña, ¿no? Es un aparato de Estado que tiene cabeza de vaca. No va a dejar tan fácil que gane Morena. O sea, no hay acuerdo, digamos, esta foto de aquí con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no es un acuerdo de te entrego el gobierno, pero déjame acabar y tranquilo, no me metes a la cárcel. Yo espero que no, porque sería, primero, violar una disposición de un juez, porque un juez ya liberó una orden de aprehensión y tiene que liberar 15 más y seguir ahondando. O sea, no puede haber un acuerdo político por encima de la justicia, porque sería, y lo he dicho, una mentada de madre para los tamaulipecos, que hemos luchado por extirpar la corrupción, porque significa que por un acuerdo político hay impunidad. No, perdóname, pero el asunto es gravísimo. No por el personaje, por cómo está Tamaulipas. Está chorreando de corrupción, de sangre y de desfalco. O sea, ¿cómo es posible que eso sea negociable? No hay manera de negociar con la justicia, porque además Tamaulipas tiene sed de justicia.
de paz, de seguridad, de progreso, de prosperidad. De eso tiene sed Tamaulipas. No tiene nada más ganas de que ahí muere, borrón y cuenta nueva porque ya nos arreglamos. No, yo eso no lo acepto, sea de quien sea. Ni creo que el presidente López Obrador esté en la dinámica ni en la lógica de decir, me hago de la vista gorda y que no pase nada. No, por eso está el Poder Judicial. Por eso Digo el que Poder también le han Judicial. tundido con todo. Sí, ahora, Sí, dígame, para yo- ya irnos. sí. Sí, ya sé. Fui muy extenso, pueden editarla. No, Por mí no hay problema. vamos a ir como estamos, pero me gustaría hacerle unas Sí. preguntitas más, dos muy breves, pero dígame. Es que me preguntabas de los aspirantes. Vuelvo al tema de Morena. Morena tiene la obligación histórica y moral de ir unido para ganar la gobernatura. Yo voy a ser un factor de unidad, no de división. Lo digo con todo el peso de mis palabras, de que somos actores políticos en Tamaulipas, les guste o no. A muchos no les gusta, bueno, poquitos, a muchos sí les encanta que yo sea como soy. Pero yo sí voy a tratar de que construyamos un acuerdo entre todos y que decidamos lo mejor para Tamaulipas. Yo no confío en las encuestas, aunque haya 2 espejos o 3 espejos, o sea, de espejos. No, porque no es cambiar a Tamaulipas por espejitos. Se trata de tener la capacidad política de entender la circunstancia histórica en la que estamos. Yo por eso dije en un video que hay que entender las señales de Palacio Nacional, no las de Palacio de Victoria. O sea, Rodolfo González está metido en la contienda. Tiene que mantener su aspiración como yo la mantengo, yo no me estoy bajando de la contienda. Que nadie se baje. Pero lo que tenemos que hacer es hablar, dialogar, consensar. Porque si hay ciertas fracturas por egoísmos personales, por proyectos personales, no va a perder Morena, nada más. Va a perder Tamaulipas. Y va a perder el presidente López Obrador. Y nos va a ganar a todos el gobernador cabeza de vaca. Entonces, quienes no quieran ir a un consenso o quien no quieren ir a una unidad, quiere decir que no están en el proyecto de la 4T, que tal vez le estén sirviendo otros intereses. ¿Ya hay traición? ¿Usted cree que ya hay traiciones? No vamos, yo espero que no, Yo espero que no, y más vale que no. Más nos vale a todos. Es un mensaje para todos. Todos tenemos que tener altura de miras. No se trata de ver quién es el más popular. No es un concurso de vanidades. Es quién posee las características para conducir la gran transformación de Tamaulipas, mover el tablero, porque la decisión que tomó el presidente movió todo el tablero político en Tamaulipas. Quien no quiera ver eso, bueno, pues es que no ve nada, ¿verdad? Pues, bueno, ya es cuestión de ellos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Irnos con esta pregunta. Lo que pasó, ahora sí que el miércoles pasado, jueves pasado, la designación de Rodolfo González Valderrama como coordinador, tuvo 2 mensajes. Una es, como usted dice, el mover todo el tablero, quitar a JR, que se dice que va a estar en otro lugar importante también, poner ahí a Rodolfo, poner ahí a uno de los personajes que están en Tamaulipas cercanos al senador Monreal, quitar narrativa o aminorarla, digamos, de que el presidente estaba confrontado con el senador Monreal. Usted es suplente del senador Monreal. Denos la exclusiva. ¿Va usted a apoyar a Rodolfo González Valderrama? ¿Usted se va a unir con él para lograr ese consenso que hoy no se ve? Hoy hay encuestas que si va arriba el senador Américo, Maki está a punto de salir, de acabar su gobierno municipal, y usted sale con un video diciendo ayer, miren a Rodolfo. ¿Usted se va a sumar al equipo de Rodolfo? Somos un equipo.
no es que me vaya a sumar, somos un equipo y somos una línea política que venimos con el presidente López Obrador. Yo desde que era dirigente juvenil de la Corriente Democrática en 87. O sea, nos conocemos antes de que tuviéramos canas y teníamos muchas ganas de cambiar a México. Y Rodolfo González es su compañero de escuela. Y escuela. Es decir, hemos venido coincidiendo, no ahorita, sino hemos construido un proyecto de nación juntos, ¿no? Yo inclusive trabajé con Andrés aquí en la Ciudad de México. Yo fui el que hizo el acuerdo para que Marcelo Ebrard declinara por Andrés Manuel cuando fue candidato a jefe de gobierno. Marcelo era candidato del Partido Centro Democrático. Yo era el coordinador de campaña de Marcelo. Allá en casa de ustedes, en Coyoacán, la casa que tengo aquí en la ciudad, les voy a mi domicilio también en Tamaulipas, ¿no? Ahí fue el acuerdo para que Marcelo declinara por Andrés en el 2000. ¿No? Todavía ni siquiera pensábamos en la presidencia, ¿verdad? Pensábamos en cambiar el país. Y fuimos construyendo el proyecto y también estaba ahí Rodolfo y también Ricardo Monreal. Entonces, somos una línea política, democrática, incluyente. Digamos que somos una ala democrática del proyecto de nación en donde coincidimos y queremos llevar a Tamaulipas la 4T. ¿Qué significa eso? Que vamos a traducir lo que quiere el presidente López Obrador, que es lo que dije en un principio. Es extirpar el régimen corrupto y consolidar y fundar una nueva clase política. No solamente es gobernar a Tamaulipas. ¿Sí me explico? Sí. Y por eso yo voy a seguir trabajando y le voy a hablar a todos los aspirantes para que nos sentemos y vayamos primero reconociendo una realidad. Esto ya cambió. Cambió el tablero, el ajedrez, ¿no? Entonces, tenemos que ubicarnos y que busquemos, yo diría, las encuestas son una fotografía del momento. Y aquí apunto algo muy importante para tu auditorio. El registro del candidato de Morena o candidata es hasta abril. O sea, cuando dicen que ya en noviembre y que diciembre, no, a ver. Primero se les olvida algo a todos a la comentocracia. ¿Qué le importa al presidente López Obrador? Su ratificación de mandato. Esa es la primera estación que tenemos todos que cruzar. Todos tenemos que promover la ratificación de mandato del presidente López Obrador. Esa es la tarea inmediata. La tarea inmediata es la candidatura. Y en el Inter podemos irla construyendo entre todos. Así que no hay prisa, porque el estatuto y además la ley electoral en Tamaulipas nos permite de febrero o marzo todavía estar en precampañas. Así que yo tengo tiempo y tengo la esperanza de que logremos ese consenso. Pues bueno, estuvimos hoy platicando con Alejandro Rojas Díaz Durán, una charla, como ustedes ven, Alejandro puso el tema rápido del gobernador Cabeza de Vaca. Sabemos que es alguien que lo ha confrontado directo, por eso hoy mismo no puede ir al estado, porque hay una orden de presentación en la Fiscalía de Tamaulipas donde quieren que vaya. Es una trampa. Y bueno, él lo traduce como que quieren que vaya para detenerlo o otro tipo de acción legal. Y bueno, por eso la importancia que hoy pudimos hablar con él, venir a la Ciudad de México y pues sigue la comunicación abierta. Me quedo con este llamado al consenso que parece hoy en septiembre, final de septiembre, parece que no se vería. También es cierto que, bueno, faltan bastantes meses. Y lo que dice, sí, Morena va a estar pues en los trabajos por la ratificación del mandato, pero ese tiempo va a ser también un tiempo en donde las estructuras del PAN, que ya se empiezan a mover, claro, se van a afianzar, digamos, ¿no? Creo que lo que hemos hecho de reflexión aquí en Elefante Blanco es que la contienda por Tamaulipas sigue abierta. No, que Morena haya ganado el Congreso no quiere decir que ya ganó en 2022, y ese va a ser
un buen trecho y un buen proceso que se lo vamos a estar contando aquí en Elefante Blanco. Muchas gracias, Alejandro Rojas y Durán. No, pues te agradezco mucho y nada más dejo una aportación que me dijo mi maestro y amigo Porfirio Muñoz Ledo respecto a los elefantes. Un día me dijo, todos los políticos tenemos que ser como los elefantes. ¿Cómo son los elefantes? Le pregunté. Dice, mira, los elefantes, como los políticos, debemos tener muy grandes las orejas, los oídos para saber escuchar, todo. Tenemos que tener una vista precisa, como los elefantes. Tenemos que tener una trompa larga para poder olfatear qué viene. Tenemos que tener una lengua y unos colmillos muy fuertes hasta para comer espinas, ¿eh? Tenemos que tener la piel muy dura, porque las embestidas son muy fuertes. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, así como las patas de los elefantes sobre la tierra, sobre el piso, pero sobre todo debemos tener la cola corta. Entonces, así se los dejo, así creo que debemos ser los políticos y por eso soy como soy. Entre otras cosas, por tener a un maestro como Porfirio. Bueno, muchas gracias por esta reflexión. Gracias.